bienvenidos a una edición más de Conexión Espiritual, este día martes hermoso, un día más que Dios nos ha regalado para seguir predicando su santa y bendita palabra. Conexión Espiritual no se había transmitido porque pues estuvimos un poco mal de salud, pero gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Gracias les damos, Dios los bendiga, bendiciones para ustedes. Muchas gracias por estar ahí siempre que se necesita. Y pues el día de hoy continuamos con el estudio de la palabra de Dios. No sin antes darle gracias a nuestro Dios, porque sus bendiciones han sido maravillosas para con nosotros. Dios muestra siempre su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar este programa en esta mañana dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Infinitas gracias, maravilloso Padre, por tus bendiciones, Señor, por este día hermoso que nos has regalado para hacer nuestras, Señor, esas misericordias que tú preparas cada día con amor para nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos en este día, Señor. Te damos gracias por nuestra salud restaurada. Te rogamos que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a través de tu palabra santa, Señor, en este día hermoso. Nos ponemos como un vaso, Señor, para que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, Señor bendito. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que sea tu palabra siendo sellada en nuestras vidas, Señor. Bendice a aquellos que están en sintonía de este programa, que siempre escuchan tu palabra con amor, con atención, bendito Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y bendito, te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así seguimos en el estudio de la Biblia y estamos en Hechos capítulo 4. Y nos dice Pedro y Juan ante el consejo. Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Recordemos en el capítulo 3 que Pedro y Juan estaban predicando, ¿verdad? Dice con denuedo la palabra de Dios. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. La secta de los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Por eso estaban resentidos, dice, porque Jesús había demostrado que los muertos sí resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Todos aquellos que estaban escuchando a Pedro y a Juan predicar la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Dice que creyeron en este mensaje y dice que se habían añadido entonces como 5,000 hombres. No menciona a las mujeres en el grupo de creyentes. Al día siguiente, los dirigentes del pueblo, los ancianos líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Los mencionan así aparte porque eran personas muy importantes. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Esa era una virtud. Era una característica principal de los apóstoles de nuestro Señor Jesús en este tiempo. Ellos estaban llenos, se llenaban del poder del Espíritu Santo para poder hablar con aquellos líderes religiosos, con aquellas personas que tenían la autoridad.
eran la autoridad en ese momento. Entonces ellos tenían que estar llenos del poder del Espíritu Santo y no hablar por su propia carne, porque si no, iban a echar a perder todo. Dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? Esa era el cargo que les presentaban. Ellos no tenían otra cosa que decir de los apóstoles, porque lo único que los apóstoles andaban haciendo era predicar la palabra de Jesucristo y hacer milagros. ¿Quieren saber quién los sanó? Les dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Pedro le está dando toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Cuando Pedro fue el que tomó de la mano a aquel hombre, aquel paralítico que tenía toda su vida, que lo llevaban ahí a sentarlo a la entrada del templo para que pidiera limosna. Pero él está dándole la gloria a nuestro Señor Jesús. Esa misma gloria es la que nosotros le tenemos que dar siempre a Dios. Muchas veces milagros no suceden porque como Dios conoce ya, Él ha escudriñado nuestra mente, nuestro corazón, sabemos, Él sabe que no le vamos a dar la gloria y la honra a Él cuando suceda el milagro. Muchas personas recurrimos, ¿verdad? O más bien todos, pienso que cuando estamos enfermos recurrimos a la medicina, porque como siempre lo digo, pues no estamos todavía en un cuerpo glorificado. Obviamente, como humanos que somos, tenemos que recurrir a la medicina. A nosotros nos pasó, nosotros pedimos oración, pero también recurrimos a la medicina. Pero yo no le voy a dar la gloria a la medicina. Yo le doy la gloria a mi Dios, a mi Cristo. Por medio de la medicina Él hizo el milagro. Y por medio de Pedro, Jesús también hizo el milagro de sanar a este paralítico. Pero si usted pide oración y usted le da la gloria a la medicina, entonces no pida oración. Refúgiese en lo que usted cree, refúgiese en la medicina. Yo creo en el poder sanador de mi Dios. Si bien es cierto, tomé medicamento, pero sé que el que hizo la obra fue Dios. Así que nosotros siempre que queramos un milagro de parte de Dios, creámosle a Él. No, con esto no le estoy diciendo no se tome la medicina que su doctor le ha recomendado. No, hágalo. Pero teniendo la fe que Dios va a actuar a través de ese medicamento. Entonces, seguimos. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Pedro les está diciendo a los líderes que ellos eran los constructores. Que la piedra era Jesús, pero ellos la rechazaron. ¿De qué manera la rechazaron? Al no creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios enviado. Entonces esa piedra se vino a convertir en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Aunque Pedro y Juan no tenían educación o habían estudiado como estos líderes religiosos, ellos hablaban con denuedo, con autoridad que el Espíritu Santo les daba. Por eso las autoridades estaban asombrados. Y dice, y vieron que ellos no tenían miedo de hablar, porque muchas personas no hablaban por miedo a las autoridades, porque sabían que ellos los podían mandar a meter presos, los podían mandar a azotar, los podían mandar a apedrear, muchas cosas, ¿verdad? Entonces mucha gente no estaba en contra de las autoridades, les tenían mucho miedo. Entonces ellos dicen que vieron que ellos no tenían miedo de hablar, entonces se dieron cuenta
de que Pedro y Juan habían estado con Jesús, con el Maestro, porque Jesús tampoco tenía miedo de decirles la verdad a los fariseos, a los líderes religiosos, a los saduceos, a nadie. Jesús hablaba, dice, con autoridad. Y la autoridad que les pasó a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo, la autoridad que nos ha dado el día de hoy a nosotros para hablar con denuedo también su palabra. Muchos de nosotros no hemos ido a un instituto bíblico, no tenemos un diploma de escatología o de hermenéutica, de lo que sea, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos hablar con denuedo la palabra de nuestro Dios, predicar conforme a lo que nuestro Dios nos manda, nos habla, ¿verdad? Entonces, esto estaban viendo estas autoridades en Pedro y en Juan, que ellos hablaban con autoridad, con denuedo, aún siendo que Pedro era un simple pescador que no tenía educación. Y dice, además, el que había sido sanado estaba junto a ellos, por eso no podían decir nada en contra. Ustedes se imaginan tener a aquel personaje que durante muchos años había estado allí, todo el mundo lo conocía, las autoridades lo miraban, lo veían ahí pidiendo limosna en la entrada del templo, toda la gente de Israel lo conocía también, y ahora estaba parado ahí junto a los apóstoles, aquel gran milagro. Ellos no podían contender contra eso. Y sigue diciendo, entonces les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que debían hacer. Dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. Para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles tenían claro lo que Jesús les había ordenado. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Haced discípulos, sanad a los enfermos, levantad paralíticos, levantad muertos, hacer muchas señales. Ellos no podían detenerse. Era un mandato de Dios. Y el mandato de los líderes religiosos, ¿cuál era? No hablar del nombre de Cristo, no predicar su palabra, no hacer milagros, no hacer obras. Entonces le dicen, Pedro y Juan, decidan ustedes si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. Ellos como líderes religiosos no les podían decir a los apóstoles, no, obedezcanos a nosotros antes que a Dios. No podían hacer esto. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. Era lo único que podían hacer en este momento. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. Ustedes se imaginan toda su vida, toda una vida. Y este paralítico había nacido así, enfermo. Entonces, ¿qué podían decir las personas? ¿Qué podían decir estos líderes religiosos acerca de este grande milagro? Ahora nos dice versículo 23, los creyentes oran. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Esto lo podemos estudiar en Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde dice que Dios creó, dice, porque en 6 días Dios
Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que ellos están hablando es algo que está conforme a la Escritura. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo, por medio del Espíritu Santo: ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. Esto lo estudiamos en Salmo capítulo 2. Los que no han visto el programa de los salmistas, vayan para allá los días viernes y estudiamos el Salmo número 2, que el rey David dijo esto, que por qué las naciones se enfurecían, porque acordémonos que fueron muchas personas, ¿verdad?, las que estaban en contra del Mesías. También dice los gobernantes. ¿Cuáles gobernantes? Recordemos que a Jesús se lo llevaron a Herodes, se lo llevaron a Pilatos. Estos eran los gobernantes de este tiempo que se ponían en contra del Señor. Y aún hoy, el día de hoy, muchos gobernantes, muchas naciones se ponen en contra de nuestro Señor Jesús, en contra de que nosotros hablemos de la palabra de Dios, en contra de que nosotros confrontemos a las personas con su pecado. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Están orando, los creyentes están orando a Dios, recordándole todas estas cosas. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Los discípulos de Jesús, los creyentes y todos estaban unánimes orando y pidiéndole a Dios valentía para que Dios, ¿verdad?, viera todo lo que las personas estas, cómo los estaban amenazando, cómo ellos debían seguir predicando la palabra, pero ¿verdad?, en la búsqueda, ellos estaban esperando, ¿verdad?, que Dios les dijera cómo ellos tenían que seguir. Entonces dice, al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Esta era la respuesta de Dios: llenar aquel lugar del poder del Espíritu Santo. Por eso tembló, porque el Señor es un Dios de poder, de gloria. Entonces hace temblar el lugar donde nosotros estemos. Incluso cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo, nosotros mismos temblamos, porque somos un simple humano, un simple ser humano que muchas veces no puede resistir a este poder tan maravilloso. Pero es algo hermoso de recibir, no tenemos que tener temor de recibirlo. Y dice que ellos fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Hoy en día es lo que nosotros tenemos que anhelar, que el Espíritu Santo nos llene, para que nosotros sigamos anunciando, predicando con valentía, con valor, las nuevas del Evangelio. Porque dice la palabra del Señor que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y no está hablando de una violencia física, no está hablando de que yo voy a ir a golpear a alguien, de que yo voy a ir a insultar a alguien. No, está hablando de una violencia espiritual. Tenemos que hacer violencia en el mundo espiritual. Tenemos que arrebatar las almas para el reino de los cielos con violencia, pero con violencia contra los espíritus inmundos, contra las potestades que rigen en las regiones celestes. Porque así como está el Espíritu Santo de Dios, está el espíritu del ser inmundo también, que es el que tiene esa lucha contra nosotros. Nosotros no tenemos lucha contra nuestro hermano, contra nuestro familiar, contra nuestro padre, contra nuestra madre, contra nuestro esposo. No, su palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra potestades.
potestades. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero entonces por eso tenemos que estar llenos siempre del poder del Espíritu Santo para poder salir y predicar la palabra de Dios, porque el enemigo, como es espíritu, él usa a las personas. Ustedes pueden ver a las personas que atacan a los que predicamos la palabra. También muchas veces hablan en contra, se oponen. Esos son espíritus que están en ellos actuando para que la palabra de Dios no se lleve a cabo, no se cumpla. Pero nosotros tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo y predicar con valentía. Versículo 32 dice: los creyentes comparten. Esto ya lo estudiamos en Hechos capítulo 2, donde dice que todos los creyentes compartían. Aquí nos vuelve a hacer alusión a este tema, porque nosotros también en este tiempo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que compartir. Su palabra dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Y no solamente la salvación que Cristo nos regaló hemos recibido de gracia, también todas las bendiciones que tenemos de Dios las hemos recibido de gracia. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era suyo, sino que era de todos. ¿Estamos nosotros de acuerdo el día de hoy? ¿O estamos jalando agua solamente para nosotros? ¿No estamos llenando solamente nosotros? No, tenemos que compartir, tenemos que estar de acuerdo con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. O sea que ya ellos siguieron haciendo milagros. Después de que levantaron a este paralítico, ellos no se quedaron solo ahí, hacían muchos más milagros. Y dice, en el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían cada uno según sus necesidades. Esto quiere decir que los apóstoles administraban muy bien ese dinero que las personas les traían por la venta de sus casas, por la venta de sus terrenos. La gente se despojaba porque quizá veían que los apóstoles sí sabían darle buen uso al dinero que ellos les traían, a las cosas que ellos les traían, ¿verdad? Nosotros también, cuando alguien ponga la confianza en nosotros de tal vez poner dinero en nuestras manos para que nosotros lo administrémoslo de la mejor manera, lo mejor, para no quedar mal en frente de las demás personas, para no ser piedra de tropiezo para las personas. También nosotras como esposas, ¿verdad? Muchas veces nuestro esposo nos trae el dinero que ha ganado con el sudor de su trabajo. Nosotras también tenemos que ser buenas administradoras de nuestro hogar, tanto en lo material como cuidando del hogar, como cuidando de nuestros esposos. Nosotras tenemos que ser mujeres sabias en el aspecto de cómo tenemos que gastar el dinero que nuestro esposo ha ganado con tanto esfuerzo. Entonces tenemos que ser muy sabias administrando el dinero para que el día de mañana no nos haga falta. Recuerde lo que dice el proverbio: su marido está confiada en ella, dice. Y entonces tenemos que ser esa mujer, que nuestro marido esté confiado en nosotras, no que venga nuestro esposo y nos deposite el dinero de la semana que ha ganado él en nuestras manos y ya antes que llegue la próxima semana le digamos, pues yo no sé, yo no tengo dinero, no sé qué hacer. Por ahí muchas veces vienen los pleitos en las parejas, en los hogares, hay mucha rencilla por el dinero. ¿Pero por qué? Porque la esposa no lo sabe administrar bien, va y gasta en cosas que no debería, que no tiene por qué. Su esposo sabe muy bien de lo que usted tiene necesidad y él le va a proveer porque él es el proveedor de su hogar. Pero usted sea sabia gastando ese dinero, máxima si usted no trabaja. Entonces administre bien su casa. Ya me metí a otro tema, pero vamos a terminar entonces en el versículo 36. Dice: un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. Bonito nombre, ¿verdad? El que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió,
trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Yo me imagino que en aquel entonces los terrenos valían mucho. Si el día de hoy son caros, en este tiempo yo me imagino, ¿verdad?, que también tenían un buen valor, un valor bastante alto. Pero dice que este hombre fue un ejemplo para ellos, que vendió su terreno y trajo el dinero a los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles lo distribuyeran de la mejor manera, y lo hacían, dice, porque dice que no había entre ellos dice, en el grupo no había ningún necesitado. Todos tenían su parte, ¿verdad? Partes iguales, todos estaban en unión, en comunión. Así nosotros también tenemos que vivir en unión, en amor, en comunión los unos con los otros. Si podemos ayudar, se los digo siempre, ayudemos de la manera que podamos hacerlo, hagámoslo. Así hemos llegado entonces al final del capítulo número 4 de los Hechos de los Apóstoles. Gloria sea a nuestro Dios que nos da su bendita palabra. Así que les invito a todos los intercesores de oración que me ayuden. Vamos a orar, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Tenemos una petición de una madre que tiene cáncer de tiroides. Su hijo está hundido en el alcoholismo. Hay una familia que necesita liberación. En su casa están pasando cosas raras, extrañas. También hay mucho problema en el hogar. Así que, y hay muchas más necesidades. Así que les pido en esta hora a los intercesores de oración que me ayuden a clamar por cada una de estas necesidades. Yo sé que Dios nos va a escuchar. En su infinito amor y su misericordia, Dios siempre nos escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, en este día que nos has regalado. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones que son abundantes cada día. Maravilloso, Señor, yo te ruego que seas tú sellando tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos seguir predicando tu palabra con denuedo, maravilloso Señor. Llénanos, Padre, de valentía, Señor amado, para que llevemos tu palabra al mundo entero, maravilloso Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, esperando que seamos un olor grato delante de tu presencia. Te ruego, Dios mío, en esta hora por esa madre, Señor, que está sufriendo ese cáncer de tiroides, Padre de la gloria. En esta hora, Dios mío, la ponemos en tus manos, Señor. Si es tu voluntad santa, Dios mío, en esta hora pon tu mano de poder sanador sobre su cuerpo, Señor. Que ella pueda sentir, Señor, ese toque de tu Espíritu Santo llenando todo su interior, todo su ser maravilloso, Señor. Llénala de ti, Padre de la gloria. Sana, Señor, ese cáncer en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre celestial. Te ruego por su hijo, Señor, que está hundido en las drogas, en el alcohol, Padre. En esta hora, Dios mío santo, venimos desechando todo espíritu inmundo de alcoholismo que ha venido, Señor, atacar a este joven, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo venimos atando y echándolo fuera a los abismos por el poder de tu nombre, Jesús de gloria. Liberta este hogar, liberta esta familia, poderoso Señor. En el nombre de Cristo, Padre Santo, que sean una familia alegre, que sientan el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, derramado sobre ellos, mi Dios amado. Te ruego por esta familia que pasa esa necesidad, Señor. Estos espíritus inmundos que quieren hacer cabida en este hogar, Padre, venimos contra ellos, los echamos fuera en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, te rogamos liberación para esta casa, liberación para esta familia. En el nombre de Jesús, Señor amado, sea tu Espíritu Santo llenando este hogar, sacando fuera, Señor, todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, te rogamos por aquellos que están necesitados, Señor, que están en esas camas de los hospitales, que están en una cama postrados, Señor, en sus hogares. Cuando la ciencia médica ha dicho, Señor, que ya no hay nada que hacer por ellos, tú tienes la última palabra, porque tú eres el dador de vida, tú eres el que nos creaste, Señor amado. Por el poder de tu Espíritu Santo, sean libres, Padre, de esa enfermedad, de ese azote, de lo que sea que ellos estén pasando, Señor, si es tu voluntad santa.
Te ruego por aquellos que están en las cárceles, bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, que ellos puedan salir de ese lugar restaurados, renovados, Señor, por el poder de tu nombre. Rogamos por las autoridades, Padre de la gloria, Señor amado, de cada nación, por los reyes, por los gobernantes, por los presidentes. Los ponemos en tus manos santas, maravilloso Rey de gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Te ruego por los migrantes que cruzan las fronteras cada día, Señor amado, que tú los cubras con tu manto santo. Abre esas puertas grandes de bendición, Señor, para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por nuestra vida, por nuestra salud restaurada. Gracias por nuestros hermanos que estuvieron orando por nosotros, Señor. Gracias, Rey de gloria, por la vida de mi esposo, por la vida de mis hijos, por la vida de mi familia. Gracias por mi vida, Señor amado, precioso. Por estas plataformas que llevan tu palabra, Señor, al mundo entero. Gracias, bendito Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones que son infinitas, maravilloso Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y así hemos llegado al final de esta edición de Conexión Espiritual. Y les dejo una vez más los números de teléfono para que ustedes nos escriban a través de WhatsApp y nos manden sus peticiones de oración. Nosotros con mucho gusto le ayudamos a orar por cada una de ellas. Tenemos habilitado el 213-294-6577. También tenemos el 310-621-5353. También usted nos puede escribir en la página en Facebook un comentario si es que no tiene acceso a WhatsApp. También en el canal en YouTube nos puede dejar un comentario y nos puede enviar un Messenger también. No hay ninguna excusa, nosotros recibimos con mucho gusto sus mensajes y le ayudamos a orar por ellos. Y si Dios nos permite una vez más estar el próximo martes, aquí estaremos en una edición más de Conexión Espiritual. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Y nos vemos hasta entonces. Bendiciones.